Buenas noches, sí se escucha. Mm. Buenas noches a todos. Uy. Bienvenidos al curso de selección para lectores principiantes. La fecha del curso son 17 al 20 de julio en el horario de 8 a 9 p.m. Por favor, comenten en el chat desde qué país o ciudad se están conectando el día de hoy. Y recuerden prender Y sus recuerden prender cámaras sus cámaras para que la clase sea para que más la clase dinámica sea y más corta. dinámica. La docente a cargo es Chabeli Aurora Ramírez Prado y mencionarles que su trayectoria profesional es la siguiente. Es lectora especializada y estudiante de literatura. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de la clase con respecto a la certificación. Se tomará en cuenta las asistencias en cada clase y la tarea final a cargo del docente. Dicho esto, le doy el pase a nuestra estimada docente. Hola, buenas noches. Espero que se me escuche. Em, bueno, vamos a continuar con lo que ayer hemos dejado pendiente y como les decía, es importante que ustedes tengan un papelito ahí para anotar, porque finalmente ustedes ya van a tener las características para poder armar una lista de textos de acuerdo a su preferencia. Bueno, ayer estábamos en ver las características de un libro a primera vista, ¿no? Habíamos hablado de la extensión y ahora vamos, y luego estamos viendo la portada, el título, el autor y la relación que puede o no haber, ¿no? Y esa distancia también que se debe tener de un arte aparte que es el diseño de la portada y luego de leer, ver qué relación puede tener. En el caso de esta novela de Juan Pablo Piñeiro, habla sobre esta mujer gigante que despierta, ¿no? Y que cuando despierte, ¿qué sucederá? ¿No? Entonces, además de la imagen está la contratapa. En la contratapa generalmente se tiene una reseña, un fragmento, una opinión, una valoración y suele ser que es la parte más vendible, digamos, del libro, ¿no? Eh, la, esta contratapa suele encargarse o suelen pedirse hacer a gente especializada en lectura, pero que también vea la parte más importante, resaltante de la narración, ¿no? Del texto. Entonces, cuando uno va atrás, de alguna manera se convence por qué es importante esa elección. Ahora, en algunos libros suele haber ciertos recorridos, biografías de los autores. Entonces uno también puede ver cuánta trayectoria ya tiene este autor, qué tipo de títulos tal vez ustedes ya lo habrán leído y, y esto nos ayuda, digamos, a relacionar hacia qué dirección queremos llevar nuestra lectura. Ahora, ¿por qué es importante? Porque hay una conexión que se va a hacer con los autores, que un poquito más adelante les voy a explicar. Ahora, ¿dónde buscamos opiniones, reseñas? Otra de las cosas que podríamos hacer es buscar las reseñas de los libros. ¿Por qué es importante? Las reseñas suelen tener tres características. Primero está un resumen de la historia o del texto, de la novela, del libro de cuentos, de poesía. Luego está una pequeña parte del autor y la valoración. Entonces, uno cuando acude a estas reseñas puede tener como una pincelada de lo que se trata, de qué se trata la novela. Ya con eso hace una selección más fidedigna, más cercana, digamos. Pero también hay otras opciones, como son las entrevistas que se hacen a los autores generalmente cuando los presentan o cuando alguien les pide hablar sobre sus libros y estos están colgados en las redes sociales, en las páginas de YouTube, por ejemplo. Em, o también hay críticos, ¿no? Y críticos a quienes les van a preguntar sobre estudios que se han hecho sobre estos libros, sobre las lecturas,
suelen ser otros escritores o críticos literarios. Se hacen entrevistas a estos o se los pregunta, entonces esas opiniones son otra señal para para elegir o no el libro. Entonces, eh, suelen, suele ser que hay muchas páginas o redes sociales que son iniciativas de aficionados y suelen a veces caer en lo sencillo de una respuesta que es sí, muy lindo, me gusta, o decir no, no me gusta, no me ha gustado y ya. Pero es importante que cuando uno dé una opinión respecto a la valoración del libro tenga un criterio argumentado. Entonces, algunas de las páginas que he podido revisar, por ejemplo, son estas que les sugiero, que no son las únicas, pero por ejemplo, la última de Comunidades de Escritores es una página que va a reseñar páginas de reseñas. Entonces, ahí pueden encontrar muchas páginas que reseñan libros con distintos enfoques, ¿no? Ahora están las personas que hacen redes sociales, por ejemplo, los booktubers, y van a opinar. Y hay, como les decía, gente aficionada que puede tener una línea, digamos, de preferencia o comercial a la que se le pide hacer una opinión sobre un libro para que se venda. Entonces uno tiene que tener cierto cuidado, ¿ya? He revisado estos dos, por ejemplo, estos dos booktubers, y me parece que tienen cierto sostén académico, entonces es una sugerencia, ¿no? Pero es importante que no se haga simplemente una crítica de decir no porque no es académico, sino que es importante ver qué tipo de argumentos nos van a ofrecer, ya sea en los youtubers, en los que hacen TikToks, en las entrevistas, incluso en los que hacen reseñas, ¿no? Porque hay críticos que son demasiado filosos, digamos, entonces suelen atacar a cierto libro y no simplemente no les ha gustado y pueden tener sus argumentos, pero nosotros con la práctica vamos a llegar a ver un poco más allá, ¿no? Más allá de simplemente una crítica. Ahora, les decía sobre los autores, ¿qué línea de elección nos puede conducir un autor? Algunos autores están relacionados con ciertos estilos y movimientos literarios, ¿ya? Y es importante porque uno puede llegar a conocer una obra que le gusta, el estilo, la temática, las temáticas, la forma de armar la historia, los personajes, los lugares que se abordan, entonces le llega a gustar, ¿no? Hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, el terror, u otra gente que le gusta la ciencia ficción, el romance, la novela histórica, y hay autores que se especializan en estos subgéneros o en estos estilos literarios. Algunos ejemplos, nada más porque son muchísimos, pero uno de los que podríamos empezar a leer y también de los que siento que hay más aficiones, el terror, la ciencia ficción, por ejemplo, van a tener sus autores. El realismo mágico que está inaugurado, entre comillas, por Gabriel García Márquez, que fue reconocido, o el boom literario, que son esos cinco autores. Ya uno se murió este año, que es Mario Vargas Llosa. Entonces, ellos tuvieron un estilo narrativo muy desafiante, muy interesante. Cuán interesante fue que nosotros, digo nosotros como Latinoamérica, fuimos reconocidos por Europa, así como, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Que están escribiendo tan bien y fue porque nació, por eso le llamaron el boom latinoamericano, cuando en realidad es algo muy curioso porque eso que ellos llamaron realismo mágico para nosotros es muy cotidiano. Y uno de los ejemplos que les voy a dar es, por ejemplo, Todos Santos, ¿no? Nosotros celebramos Todos Santos y creemos que vienen las almas a visitarnos y todo eso es muy natural, muy cotidiano para nosotros, pero imagínense que poner eso en un libro y que lo lea alguien de otro país que no tiene, digamos, esta cultura, este conocimiento, entonces fue demasiado también como mercantilizado, ¿no? Y en el buen sentido, porque estos autores llegaron a vender mucho y fue conocidos y desde ahí como que la literatura latinoamericana existió, ¿no?
pese que se escribía mucho antes, pero reconocida desde la academia fue desde ese movimiento. Entonces, los autores pueden llegar a generar movimientos, estilos y crean, digamos, crean ciertas formas literarias que cuando uno dice, ah, Gabriel García, realismo mágico y periodismo y crónicas y empieza a leer y le puede llegar a gustar. Bien, otra cosa que podríamos ver los géneros, esto nosotros ya lo hemos discutido, estoy usando la misma diapositiva precisamente solamente para enganchar a lo siguiente, no voy a volver a explicar esto, pero por ejemplo, cuento, novela, que son narrativas, nos va a llevar a otros subgéneros y de los subgéneros vienen los estilos y los temas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos terror, tenemos ciencia ficción, fantasía, distopía, romance. Entonces, el terror, uno de los exponentes de los que se lee mucho, y lo digo porque la gente que me rodea me comenta, es Stephen King, Lovecraft, Edgar Allan Poe, por ejemplo, son representativos. No quiere decir que sean los únicos, porque hoy en día con estas nuevas aplicaciones, entonces hay mucha oferta literaria sobre estos subgéneros y estilos, ¿ya? Ciencia ficción, Solaris, por ejemplo, es una novela. Podría ser, a ver, ahorita que se me viene a la mente, las sueñan sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es una novela genial que también la pueden buscar. Fantasía, las más conocidas, Harry Potter, Narnia. em, de romance también, o las distopías, ¿no? Que el otro día nos comentaba la compañera que leyó a Orwell, es uno de los ejemplos. Romance podría ser, ay, a ver, se me ocurre. Por ejemplo, Romeo y Julieta, que es uno de los más clásicos, aventuras, La Vuelta al Mundo, o todo Verne, ¿no? Podría ser policiales, todos estos que son investigaciones, por ejemplo, toda la saga de Sherlock Holmes, ¿no? Lo histórico que podría ser las novelas, generalmente son novelas relacionadas con Napoleón o las francesas, en Bolivia también las tenemos. A ver, un ejemplo de estas novelas históricas, y es muy curioso, y esto es como un dato curioso también, es la novela de Juan de la Rosa. Es una novela que se escribió en torno a la guerrilla de Cochabamba, ¿no ve? Entonces uno dice, ah, la guerrilla de Cochabamba nos recuerda el Día de la Madre, por ejemplo, el 27 de mayo. Y lo más irónico es que el 27 de mayo se crea en base a lo que cuenta la novela y no es que haya sucedido una lucha en realidad. Y es el momento en que la historia y las novelas se van mezclando, ¿no? Y realismo, como les decía, puede ser también las entrevistas, perdón, las entrevistas, claro, que se convierten en crónicas o en testimonios, ¿no? Que les daba el ejemplo el otro día. Costumbrismo, raza de bronce, por ejemplo, en las tierras del Potosí, que podríamos hablar respecto a nuestro contexto. Las sátiras son muy importantes porque son formas de ironizar ciertas historias, ¿no? Y la ironía no es necesariamente cómico, la ironía puede ser una crítica con mucho estilo, digamos, en el uso del humor. El humor no como algo cómico, sino como algo que, que se traduce en lo imposible, o lo no creíble que podría suceder, ¿no? No consecuente. Entonces uno llega a hacer como un giro y dice, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, esos juegos, digamos, suelen usarse más para hacer críticas o para demostrar situaciones en las que uno, digamos, la línea histórica está siguiendo y tú dices, ah, ya estos van a terminar, digamos, felices por siempre y de repente pasa algo y no es así, ¿no? Bien, y la literatura electrónica, que la hago un poquito aparte porque esa más se refiere al soporte. Entonces, la literatura electrónica no va a ser los libros en PDF, por si acaso. Esa literatura no es tan nueva, ya tiene por lo menos un cuarto de siglo, o un poquito más, que se ha ido creando con un soporte digital, o sea, necesita de un soporte tecnológico para existir. Entonces, por ejemplo, en Chile
hay todo un estudio donde existe un libro, una literatura, un relato. Entonces, no es que se pueda imprimir. Podría llegar a ser infinito, digamos, porque tiene ciertas características. Yo les invito a explorar un poco ahora que se tiene casi la mayoría tenemos acceso a Internet y a una computadora, explorar lo de la literatura electrónica, que es otro universo, digamos, que está acompañado de la creación literaria, pero además de esta interacción, ¿no? Podríamos decirlo como un videojuego literario, porque ya sabemos que el videojuego, por ejemplo, tiene un soporte literario, una narrativa que cuenta la historia y que se continúa con el jugador, pero esta literatura no precisamente se juega, pero sí se interactúa, ¿no? Que llega a ser un poco diferente. Bien, con todas estas características que yo les he mencionado ayer y hoy, a ver, les invito a que ustedes vayan ya pensando qué estilo, em, extensión, qué autor podría ir gustándoles y vayan haciendo una lista, porque a partir de que ya he elegido este libro, X, Y, estos libros, este autor que voy a empezar a leer, o que ya como que he escuchado y me ha gustado lo que hace, entonces lo voy a ir investigando y seleccionando en las páginas que hemos visto, vamos a hacer lo siguiente, porque un libro es escrito, editado y publicado, es solo la mitad. No, el libro, si no sucede que uno lo lee, no existe, ¿ya? El trabajo del libro es eh, completar, o sea, existe a través de un escritor, la editorial, la publicación y luego a través de la lectura, la interpretación, la crítica, el análisis que se le haga al libro. Entonces nosotros completamos, ya lo hemos seleccionado, ya tenemos qué autor me gusta, cuán extenso deseo, con cuán extensión deseo empezar, qué estilo me gusta. Y hacemos lo siguiente, estrategias para leer. Bueno, ¿cómo, cómo se hace un buen lector? ¿Qué hace que uno sea un buen lector? Entonces, más allá de solo agarrar y seguir la vista de izquierda a derecha, entonces hay algunas cosas que el escritor Vladimir Nabokov, que fue ruso, bueno, el escritor que escribió una de las novelas que la crítica la hizo polémica, no tanto él, se llama Lolita, entonces él también escribe crítica, ¿no? Y dice acerca del buen lector. En este texto, que es un ensayo brevísimo que ustedes si quieren lo buscan, Vladimir Nabokov acerca del buen lector y les va a salir un texto. Les he hecho un resumen de lo que él considera que es que hace a un buen lector. Entonces él dice, tenemos que tener imaginación para recrear en nuestra mente todo lo que el texto nos está solicitando, nos está sugiriendo, nos está pidiendo para completarse. Tenemos que tener memoria. Esto nos ayuda a retener información, nombres, situaciones. No sé si algún rato les ha pasado que estaban leyendo algo que parecía que no tenía sentido en un inicio, puede ser el color de una cinta, el nombre de una calle, que se había olvidado un libro y se fue, y al final de la novela vuelve a aparecer este elemento y se conecta, ¿no? Entonces, uno tiene que tener capacidad de retención para poder identificar esta riqueza literaria. Otro, el diccionario. Es imprescindible, puede sonar básico, pero a veces por querer terminar el libro podríamos pasar una palabra que no hemos entendido, pero esta puede ser clave para entender la narrativa. Y además que uno desea buscar, ¿no? El buen lector desea aprender, conocer esa palabra y relacionar en el contexto donde fue escrita. El sentido artístico. Bueno, el sentido artístico, más allá de reconocer la historia, el buen lector reconoce cómo ha sido creada, la estructura, el lenguaje, la musicalidad, la rima, las referencias que ha usado el autor, porque a veces en un libro, perdón, en una narrativa puede referirnos a otras narrativas.
Y esa conexión no suele ser al azar, no es casual, sino que se la construye con una intención, ¿no? Ciencia para releer. Nabokov dice que un libro no se lee, sino se relee. ¿Qué quiere decir esto? No es que la leas dos veces, no puede ser un libro muy extenso que no te alcance a darle dos o tres lecturas, pero lo que quiere decir es que cuando uno lee, primero hace la identificación del código. El código me refiero a las letras, ¿no? A las palabras. Ya, lee una palabra, pero la lectura no se limita a reconocer esa palabra, sino a relacionarla, a interpretarla y a verle el sentido connotativo. ¿Qué quiere decir connotativo? Connotación es eso otro que va a significar la palabra. Por ejemplo, si yo les digo madre, la madre es una mujer que tiene un hijo, pero para uno puede decir su propia madre, ¿verdad? Entonces, o puede ser mi abuela, que lo que para mí es madre, o puede ser la madre tierra. Entonces, esa variedad significativa es la connotación. Entonces, cuando uno hace el trabajo de relectura, hace ese trabajo de relación de la, primero, denotativo, que sería el significado tácito, digamos, que está en el diccionario, y luego el connotativo, la relación que va a tener en cuanto a la historia. Otra cosa que nos pide Nabokov es la distancia emocional. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque es en la mayoría de la, digamos que es un mito de la lectura. Cuando uno lee, cree que lo que está diciendo el libro tiene que hacerse en primer lugar, o que está reflejando una idea moral, o que nos está enseñando. Yo les decía, el libro no te enseña, no te va a explicar cómo tienes que vivir. El libro lo que te hace es provocar al análisis, al criterio, ¿ya? Entonces, esta distancia nos tiene que llevar a ser observadores de lo que está sucediendo ahí. Vamos a suponer que estamos hablando del mismo libro, justamente sobre Vladimir Nabokov y este libro Lolita, y a él lo acusan, ¿no? De que lo que hace el protagonista en la historia, él hizo y por eso está escribiendo. Entonces, no. Pero fuera de eso, uno deja de decir, ah, esta persona que es un criminal. No, toma distancia y ve cómo ese criminal, digamos, o esta niña, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, que cree que se escapa y empieza a tener juicios, más allá de estar a favor o en contra, toma distancia y analiza la situación. Y eso nos sirve para valorar lo anterior que les decía, ¿no? El sentido artístico también. Ahora, respecto al autor, quiere decir que el autor no es quien escribe su vida, sus pensamientos ni su historia. Puede tener cierto matiz, es verdad, eso se lo va a determinar, pero no en una lectura de un texto, sino en una lectura amplia de toda su obra, de la crítica, de su biografía, de tantas cosas que uno puede averiguar, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, publica un meme no pueden decir, ah, él es así. No, tendrían que conocernos, hablar, no sé, salir, tomar un café, vernos en un momento triste, entonces ahí recién. Cuando nosotros pedimos respeto al autor, estamos hablando de que el autor es un artista y está haciendo una creación de algo ficticio. Por ejemplo, a ver, hay la escritora Lispector, la escritora brasilera, escribe un libro donde su narrador, esa persona que está hablando en esa novela, es un hombre. Ya es un escritor que está escribiendo sobre una chica, algo así. Entonces, podríamos decir que el inspector es varón a partir de que ha escrito con un narrador varón. No, no podríamos decir eso. Entonces, lo mismo con todos los otros, ¿ya? Es importante ese respeto, esa distancia y verlo como un artista. Y el respeto no quiere decir, ah, yo estoy a favor y le aplaudo todo. El respeto quiere decir, si vas a criticar o tener una opinión, tener una posición argumentada, crítica, después de haber hecho un estudio, una lectura. No simplemente porque alguien me dijo,
Gabriel García Márquez es aburrido, todo el mundo lo lee, no. O Paulo Coelho es malo o es muy buen escritor y ya, no. Primero hago una lectura y luego recién. El respeto también es leerlo y hacer una crítica. Eso quiere decir que lo has estudiado, ¿no? Ahora, equilibrio entre el arte y la ciencia. Por una parte, solemos decir que un libro nos gusta o que no nos gusta, y ahí se limita nuestra opinión o valoración de un libro para ser seleccionado, ¿no? Escuchamos a alguien decir, sí, muy bueno. Esa parte la llamaríamos arte, digamos, ¿no? Esa valoración superficial o de estilo, como les decía, musicalidad y todo eso es muy, 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 muy bonito, digamos. La historia me ha conmovido, la historia me es cercana, la historia me ha gustado. Esa valoración se la tiene que hacer, pero tiene que estar equilibrada con lo técnico. ¿Y qué sería lo técnico? Por ejemplo, imagínense un libro con unos errores ortográficos o digamos que ni eso podría ser tan grave porque precisamente si un buen escritor ha hecho una palabra que no se escribe como la define el diccionario, digamos, es porque tiene una intención, pero esa intención tiene que tener semántica, tiene que tener sentido, tiene que tener unidad al texto. Y toda esa valoración se llama técnica o ciencia, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio entre esas dos partes, no solamente porque me ha conmovido, me ha dicho algo que yo he entendido, está muy bien el libro, sino que también está la otra parte, ¿no? Esa creación, ese soporte en lo que la ciencia de la lengua nos permite hacer. No se olviden que la lengua es un ente vivo, por eso no hablamos igual que cuando nos enseñaron a hablar español en estas tierras, tenían un español distinto, ahora nosotros lo hemos cambiado y la lengua seguirá evolucionando y desde ese punto, entonces, habrán nuevas formas de evaluar un libro desde la lengua, digamos. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar libros? Ya sabemos qué queremos leer, ya hemos practicado, hemos iniciado con nuestro primer libro, nos ha ido bien, hemos seguido todos estos pasos que nos sugiere Nabokov. Entonces, ¿dónde? ¿No? Las librerías, casi obvio, digamos, pero ¿por qué les sugiero no ir a las librerías y comprar a lo loco con lo que está en adelante, donde dice ofertas? Lo bueno de las librerías es que te dan el espacio para que tú vayas y hojees los libros, ¿no? Puedes revisar uno, revisar otro, y al lado, generalmente, de un autor que tú conoces, voy a poner Humberto Eco, digamos, ¿no? O José Saramago, y digo, y al lado hay uno relacionado a este escritor. O pongo Stephen King, al lado me va a aparecer otro escritor o escritora de terror. Entonces, a eso, más allá de ir a comprar, sino a esa relación me voy cuando les digo, al ir a la librería uno puede hacer este encuentro de otros títulos. En general, las librerías organizan los libros por estilo, ¿no? Novela, historia, academia, psicología, no sé. Entonces, uno ya ahí tiene también un apoyo. No conoce los libros, pero va y puede hacer esta revisión que hicimos al inicio, ¿no? Contratapa, portada, ver al autor y todo lo demás. Las bibliotecas públicas en general no nos permiten hacer esta ojeada, digamos, sino que tú vas y solicitas, pero vas a ir con títulos que has encontrado ya sea en plataformas, en las reseñas que habíamos dicho. Las ferias de libros que suelen estar con actividades y como quieren vender, personas que te hablan un poco del libro. Entonces, una buena interacción para conocer más o las ferias de libro de segunda mano. ¿Y por qué puse esto que podría tal vez también parecer obvio? Las ferias de segunda mano suelen tener ediciones que ya no hay. O sea, uno va a la librería y solo tienen lo nuevo, lo más caro, digamos. Pero uno va a la feria de segunda mano y hay ediciones antiguas, o sea, tesoros escondidos, digamos. Entonces, uno tiene que darse el tiempo, no es ir y agarrar. ¿No? Igual es lindo eso, pero mejor es que se pongan a ojear, a revisar y te dan esa oportunidad porque generalmente se les ponen al aire libre, ¿no? Las plataformas, ahora, aquí me detengo también porque las plataformas, como les decía, suelen tener ediciones o
reseñas, no muy bien cuidadas en el trabajo editorial. La edición de un texto es sumamente importante porque a veces un espacio vacío que deja el texto suele decirnos algo. Los silencios dicen mucho, ¿no? Si tú le preguntas a alguien y se calla y no te responde, puede significar muchas cosas. No es que no significa nada y continúa la lectura, ¿no? Entonces, es importante el cuidado de la edición. Ciertas comas, ciertas palabras que se cambian en las traducciones. Entonces, lo que yo les sugiero es que cuando ustedes vayan a descargar un libro en PDF, lo busquen en plataformas que de alguna manera las han trabajado, ¿ya? Aquí se me ha cortado eso, pero, por ejemplo, la página de la Biblioteca de Cervantes es muy buena para descargar PDFs. Las páginas de las universidades, porque generalmente estas suelen primero revisar, las trabaja un docente de literatura y recién las cuelgan, ¿ya? Y suelen estar liberadas, ya revisadas, liberadas, entonces ya te han hecho ese trabajo que uno muy difícilmente lo puede hacer porque no conocemos los manuscritos originales o el trabajo primario de publicación. Entonces, tienen que tener un cuidado, digamos, al momento de buscar, no es descargar donde sea. Ahora, no quiero decir que las páginas que a veces uno de iniciativa empieza a colgar sean malas, sino que cuando ustedes ya tengan más experiencia, las van a poder juzgar y decir, esta página, algunos libros de ese autor están buenos, estos no. Entonces, está bien práctica. Las aplicaciones, y en estas lo bueno es que se puede encontrar mucha literatura nueva, ya que no está publicada en soporte físico, ¿no? No son libros que uno pueda comprar en una tienda, sino que aquí se hacen conocidos los escritores y luego pasan al mercado editorial y ya uno luego los puede encontrar en la calle. Pero primero están en las aplicaciones y no toda esa literatura es mala, porque se dice, ¿no? Que como que uno escribe por los likes y de ahí empieza a vender, pero no, o sea, suele también el lector que va a comprar es pues un consumidor y uno sabe lo que quiere, digamos. Entonces, no todas las aplicaciones de donde se pueden comprar libros son malas, pero primero, o sea, es un lugar más donde podríamos encontrar. Intercambio de libros, hay muchas actividades, suelen ser las municipalidades o con estos clubes de lectura también donde uno puede empaparse un poco más. Ya. Una vez que nosotros hemos leído y hemos empezado a buscar, no sé, pues a comprar más libros del mismo autor o del mismo estilo, del mismo género, de la misma extensión, no sé, eh, es necesario que lo comparta. Es necesario porque esto retroalimenta. Ahora, yo les voy a dar un tip muy importante de la argumentación. Cuando uno hace una argumentación de decir, me gusta tiene que remitirse al libro, tiene que remitirse a lo que el texto dice. ¿Y esto qué les va a ayudar? A ser más objetivos en la crítica del libro, ¿ya? Una vez que aprendan a hacer eso, pasan a lo siguiente, que es la relación, digamos, ¿no? Del libro con su contexto, con el autor. Y lo tercero es dar una opinión. Entonces, primero tiene que ser una opinión con soporte en el texto. Dos, con un soporte investigativo, digamos, ¿no? Que ha leído un poquito más de sus libros, un poco del autor. Y el tercero recién es la valoración o la opinión. Un like o no. Ahora, los foros literarios también son buenos, ¿ya? Estos igual en páginas que están trabajando, la gente aficionada, si le gusta leer, entonces empieza a comentar y dice, este libro me gusta por estas razones. Y si ustedes ven esas opiniones que se basan en lo artístico, en lo científico, en un repertorio del autor, entonces es una buena opinión. Pero si dicen no me gusta porque y empiezan a lanzar cierta moralina, digamos, entonces tengan cuidado también ahí ya. Y ahí se van a dar cuenta qué opiniones pueden ser válidas o no para considerar un libro. Las conferencias, ¿no? Suelen haber conferencias de estudiosos que dicen, ya he hecho un estudio sobre, no sé, la Chascañahue, voy a exponer esto sobre la Chascañahue y suelen ser libres porque generalmente en nuestra sociedad, como no hay mucha demanda de lectura, no es como ir a un concierto de Shakira, ¿no? Todos se matan por ir, entonces casi son gratuitos. Así que pueden buscarlos y si no, demanda una hora, generalmente son, pero ahí van a poder enterarse un poco más o del autor o de la obra. Las presentaciones de libros también
cuando hay presentaciones de libros generalmente en las ferias o los anuncian en las páginas editoriales. Si ustedes van a las páginas oficiales de las editoriales, suelen o presentarlas online o presentarlas en presencial. Entonces, pueden seguir las de su zona o las de ciertas editoriales que les gustan y suelen ahí exponer. Entonces, ahí tienen otro bagaje de donde pueden compartir, digamos, o hablar, escuchar hablar de libros. Las páginas especializadas, como les decía, y los perfiles de redes sociales de ciertos grupos aficionados también, ¿no? Y bueno, con eso vamos a terminar la exposición de hoy. Lo hice rápido. ¿Por qué? Lo importante es que hagamos esto, ¿no? La tarea que les estaba dejando, esto. Porque mañana vamos a hacer un análisis literario de un cuento. Y eso es importante porque cuando nosotros leemos nuestro primer libro y nos gusta, eh, y luego encontramos otro a veces más difícil o puede hacernos más fácil, y luego dices, ya, pero ¿qué más? ¿Qué más se llega a ver? ¿Por qué más es importante la literatura? Entonces, mañana, o si quieren ahora, no sé si tenemos tiempo, podrían escribir algún género, algún autor que desean investigar. Y yo para mañana les voy a tener así una pequeña, así de 2 minutos, una reseña o un comentario para ver dónde también pueden encontrar, si es que no lo han podido comprar, digamos que tal vez muchos libros están colgados en el internet, entonces los vamos a buscar, ¿ya? Pueden comentarlo ahora, porque, o mandarlo al grupo, sí, se puede escribir creo al grupo, ¿cierto? Entonces lo mandan ahí. Yo les voy a mandar al grupo un PDF de un cuento, es una hoja y un pedacito de la otra. Me gustaría que lo lean para mañana. ¿Por qué es importante? Porque vamos a hacer una lectura minuciosa. Pongo un cuento por la brevedad, ¿no? Porque es cortito y podríamos nosotros desmenuzarlo más. ¿Y de qué nos va a servir esto? Este ejercicio no es que lo tengan que hacer en todos los libros, porque a un inicio uno lo lee por placer, ¿no? Por disfrutar. Entonces, pero va a llegar a ver algo más de la historia. O sea, no solamente lo que cuenta la historia es lo importante, porque el libro o la obra que se presenta tiene muchas otros matices que no se suele ver a primera vista. Entonces, es como cuando tú conoces a alguien que te gusta, ¿no? Y tú lo ves o la ves y dices, "Oh, me ha gustado, me ha flechado, qué guapo, qué guapa, o no sé, un encanto". Pero cuando ya lo conoces y descubres que tiene otras cosas, tú puedes hacer una valoración mayor, ¿no? Puedes descubrir que, digamos, tienen cosas en común o no tienen cosas en común, pero las cosas que son distintas te atraen y son un desafío para aprender. Es lo mismo con un texto. Cuando uno lee la historia, yo diría que es lo superficial, ¿no? Y está en los silencios, como les decía, en las palabras que se usan, está el encanto de encontrar lo otro más. Y ahora, ¿por qué tan antes esto, no? Eso podríamos discutirlo después de que lean ustedes unos, no sé, pues 10 libros del mismo autor o hayan leído por lo menos en un año unos, no sé, por mes uno, digamos, y habrán pasado 5 años o 3 años y ya podremos analizar, pero les va a ayudar a que cuando ustedes elijan o rechacen un libro, porque rechazar un libro, dejarlo a medias, es tan válido como terminarlo y leerlo otras 2 veces más. No, no quiere decir que cuando uno agarra un libro tiene que terminarlo, ¿no? Porque hay algo que no te ha enganchado, una cosa que tú vas a aprender a juzgar, puedes dejarlo porque hay tanto que leer y parece que el tiempo fuera tan breve. Entonces, ese ejercicio vamos a hacer mañana, pero necesito que ustedes, con todo lo que ya hemos dicho, empiecen a hacer una lista, por lo menos de 2 o 3 textos o de autores que les interesen. Con esto vamos a responder preguntas de tal vez en esta parte no me ha quedado claro y quisiera para poder hacer mi selección. En el inicio de este curso, algunas compañeras me comentaban que había un desorden
El desorden suele darse precisamente porque no logramos enganchar con los libros, ¿ya? Porque no le encontramos más allá o porque nos parece demasiado largo para no haber encontrado el clímax, lo que desencadena todo y que la explicación, o sea, uno quisiera tener como una varita mágica de ver y tocar el libro y que ya conozcamos la historia. Hay un crítico que dice, ahora no me acuerdo el nombre, dice, todos quisiéramos haber querido leer para comentarlo con alguien que hemos leído, pero lo que no queremos es hacer el trabajo difícil de leer, todo eso que Nabokov nos estaba diciendo, ¿no? Memoria, usar el diccionario, releer, detenerse, respirar, darle el tiempo, el espacio, la imaginación. Pero precisamente es un ejercicio, es como cuando van al gimnasio y uno suda y le duele al día siguiente, está macurcado y tiene que ir al otro día aunque llueva. ¿Por qué? Porque eso te va a dar cierta tonificación, cierta fuerza a tu cuerpo, salud. Entonces el ejercicio de la lectura es muy parecido, ¿no? De repente te cansa, puede ser tedioso, pero uno con la práctica se va volviendo más canchero y más exigente también, ¿no? Y exige más de los libros y descubre también muchas cosas. Bien, entonces esto sería como que toda la parte teórica y de guía y mañana haremos la parte práctica. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer o escribir o algo así? Les escucho y las escucho. ¿Alguien? ¿No? Están en silencio. Bueno, yo concluiría la clase ahora porque mañana vamos a dedicarnos todo al cuento. Sería poco perder el hilo, digamos, si lo leemos ahora y mañana tendríamos que retomar la lectura. Más bien yo les voy a mandar para que lo lean con mucha calma, con mucho detalle, dos, tres veces si quieren, usen el diccionario e intenten tener estas tres formas de opinar sobre un libro, ¿no? ¿Se acuerdan? Primero es en base al texto, la segunda es un poco de relación con la historia, con el autor tal vez, y la tercera es una valoración o opinión personal. ¿Les parece? ¿Le parece, Vanessa, a usted también para cerrar la clase? A mí me parece bien. Bien, entonces concluimos hoy y mañana nos vemos a las 8 en punto con el texto leído. Espero que les guste. Y si tienen alguna duda, escriben y seguimos conversando por el chat. Chao. Mm.